Hola, ¿cómo están? Tengo el gusto de presentarles hoy al general Óscar Naranjo Trujillo. ¿Cómo está, general? Enrique, un gusto saludarlo. Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, qué bueno. El general Naranjo fue director general de la Policía Nacional después de una destacada carrera de la Policía Nacional de Colombia entre el 2007 y 2012. El 2012 también fue nombrado negociador plenipotenciario del gobierno colombiano para las negociaciones de paz con la FARC y fue el vicepresidente de Colombia bajo el mandato de Juan Manuel Santos entre el 2017 y 2018. General, ¿cómo está usted? ¿Cómo la está pasando con la pandemia? Muchas gracias, Enrique. Bueno, aprovecho para transmitirle a los ciudadanos en Chile toda nuestra solidaridad frente a esta pandemia global. Hay que decir que son tiempos difíciles, son tiempos también llamados a la cooperación, a la generosidad, a la disciplina, al autocuidado, pero particularmente a construir confianza en el futuro. Y por lo tanto, desde Bogotá, lo que digo es, estamos enfrentando una dificultad enorme, pero no podemos claudicar y desfallecer en la esperanza y en la confianza de tener un mejor futuro. General, a ver, entremos al tema que nos convoca, que es la lucha contra el narcotráfico. Como yo decía, usted tuvo una destacada participación en distintos momentos de la historia colombiana. Y me gustaría saber, primero para partir el contexto de la lucha contra el narcotráfico en el mundo, en qué está y en qué está Colombia. Enrique, muy oportuna, digamos, esa pregunta sobre el contexto, porque la verdad es que uno podría decir que después de más de 40 años que se hizo la declaración de guerra contra el narcotráfico, basada en una filosofía prohibicionista, hoy el mundo enfrenta probablemente la peor dificultad y el mayor desafío frente a la tragedia de las drogas. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque tenemos el número más alto de consumidores en el mundo hoy. El consumo, en vez de haber decrecido, ha crecido. Porque tenemos la mayor oferta de drogas naturales, porque tenemos una verdadera explosión de drogas sintéticas y porque alrededor del tráfico se han constituido poderes mafiosos formados por verdaderas empresas criminales que en muchos casos están poniendo en jaque a las instituciones y a algunos estados. Este es un momento crítico, diría, en cuanto que el mundo, desde voces de la academia, pero también desde la política y desde algunas autoridades, empiezan a decir que ha sido una guerra fracasada. Y por el otro lado, hay el resurgimiento de una política mano dura contra el narcotráfico, que en mi opinión nos lleva a un callejón sin salida. Pero diría, en tiempos de pandemia, frente a esa amenaza del narcotráfico, creo que es también un buen momento para reflexionar, para no sentirnos sin salida y explorar posibilidades hacia adelante. A ver, en general, el contexto de Chile en relación al narcotráfico, hay un aumento de las bandas dedicadas al narcotráfico en el país. Chile es solo un país de tránsito de la droga gracias a la gran costa que tiene. Era tránsito además porque era limítrofe con dos países que son productores de coca, como Perú y Bolivia, sino que también se transporta. Hay un control territorial de las bandas de narcotráfico en bastantes barriadas y poblaciones de Santiago y de regiones, donde imponen el poder de fuego y reclutan a los soldados que son jóvenes, que no estudian ni trabajan. Y otra lista nueva que le comentaba vía mail es que a raíz de las manifestaciones políticas se conformó un contubernio bien extraño entre bandas de narcotráfico operando simultáneamente con grupos de extrema izquierda, con barras bravas del fútbol, con delincuentes comunes y corrientes. Entonces nos vemos enfrentados a eso. Dicho esto, le quiero preguntar, con este panorama, ¿cuáles son las medidas más efectivas que tomaron en Colombia para luchar contra el narcotráfico, que no era muy distinto a lo que estamos viviendo nosotros? Sí, Enrique, realmente las lecciones aprendidas de todos estos años de lucha contra el narcotráfico, sumadas no solamente a la experiencia de Colombia, sino también la de otros países que han avanzado, permitirían sintetizar esta respuesta mencionando 5 o 6 factores críticos. El primero de ellos, hay que visibilizar el problema.
Cuando revisamos Ya. país a país, sociedad a sociedad, ha habido una cierta tendencia o a ocultar el problema o a minimizarlo. Creo que lo que está haciendo Chile ahora tiene ese valor formidable de no negar que hay un problema y hacerlo visible. Segundo, sobre esa visibilización, construir un consenso mínimo en términos políticos para que de alguna manera la voluntad de enfrentar al problema sea una voluntad indiscutible, evidente, elocuente, y no haya zonas grises alrededor de esa voluntad política. Tercero, una revisión de las instituciones. ¿Con qué instituciones hay que enfrentar el narcotráfico? Y en el caso colombiano, hay que decir que nosotros fuimos objeto de una reforma, de una transformación institucional cuando se comenzaba esta lucha, porque era evidente que las capacidades institucionales, las competencias y el nivel de especialización para enfrentar este fenómeno no era el más adecuado. En cuarto lugar, hay que sumar cultura ciudadana. Debe haber, en todo caso, una conciencia plena que el asunto del narcotráfico y el consumo de drogas está atado a dos valores críticos de una sociedad: los derechos humanos y la salud pública, y finalmente la seguridad pública. No invertir el orden de esa ecuación, porque si uno cree que el problema de las drogas y el narcotráfico es exclusivamente un problema de seguridad pública y no cuida la protección y defensa de los derechos humanos, y al mismo tiempo no avanza en políticas de prevención y de tratamiento desde una órbita de la salud pública, hay un desbalance que impide avanzar. Y por otro lado, hay que generar una actitud enorme de rendición de cuentas a la sociedad. Yo creo que frente a un momento tan crítico, a un desafío mayor como es este del narcotráfico, hay que llevar las autoridades a que permanentemente rindan cuentas a la autoridad, no sobre la base de presentar unos resultados que muchas veces aparecen triunfalistas frente a la sociedad y no solucionan el problema, sino una rendición de cuentas de lo que significa preservar el valor de la vida como el valor sagrado, privilegiado en la lucha contra el narcotráfico. Ahora, en las medidas usted toca diversos puntos que vamos a ir desglosando ahora. Por ejemplo, en la voluntad institucional de solucionar el problema, ¿cuáles son las estrategias que utilizan los narcos a la experiencia de Colombia para cooptar a la política? Ya en Chile tenemos alguna relación entre alcaldías, concejales con el narcotráfico que han denunciado los medios de comunicación, y eso uno tiende a pensar que está más expandido de lo que estamos viendo, recién está surgiendo eso. Entonces, ¿cómo la policía también se enfrenta a las presiones del poder corrupto de los carteles? Sí, Enrique, aquí conviene decir que enfrentar el narcotráfico supone hacer diferencia en las distintas dimensiones de ese fenómeno. Una dimensión es la del consumo de las drogas, otra la del tráfico, otra la de la producción y otra que tiene que ver con las economías criminales. La lección en Latinoamérica es que los narcotraficantes no han pretendido simplemente lucrarse económicamente de esa actividad criminal, sino que han pretendido también ejercer poder político y ejercer control territorial en zonas donde el Estado no es suficientemente capaz. Y por lo Ya, o tanto, sea, es una estrategia, no es casual. claro, no es casual. Y por lo tanto, el énfasis para comenzar, digamos, a desarrollar una estrategia efectiva es identificar estructuras criminales y economías criminales. Mientras la economía criminal no sea atacada, el narcotráfico se va a reproducir. Mientras la economía criminal no sea debilitada, el poder político que pretenden estos criminales va a aumentar y las presiones para corromper van a ser altas. Y por otro lado, lo que habría que ver es de qué manera una sociedad también produce una sanción social al narcotráfico, porque déjeme compartir con su audiencia, Enrique, que cuando hacemos revisiones históricas de la llegada del fenómeno del narcotráfico a distintos países, hay una especie de silencio de un sector de la sociedad que empieza a verse deslumbrado por el capital económico con que llegan esos individuos y movilizan y generan nuevas rentas y economías que, digo, deslumbran, pero que al final
no son castigadas socialmente por la propia sociedad y esas sociedades al final son víctimas de esos criminales. Y yo diría por otro Ese punto es lado, muy interesante. que eh, el aparato de justicia y el aparato institucional de seguridad pública tiene que blindarse al máximo para no ser contaminado por la corrupción que genera el narcotráfico, que comienza en niveles bajos, medios, pero también logra penetrar las altas esferas de, tristemente, algunas instituciones, como se ha probado en América Latina y en el mundo entero con casos muy puntuales que lo que crean es una desconfianza muy grande de los ciudadanos en el accionar de su fuerza institucional de seguridad y de justicia. Y diría, Sí, por escucho otro lado, atento. Sí. No, es que escucho diría, atento, y perdón por interrumpirlo, sí, Enrique. escucho atento su análisis, porque parece que ser un modo operandi, un guión. Entonces, pensar que en Chile no va a pasar eso, o no está pasando, es bastante cándido, por decirlo menos, ¿no? Sí, y adicionalmente, en esta coyuntura particular, déjeme compartir también algo que ya está documentado en Europa. Con motivo de esta pandemia y de esta parálisis o congelamiento de los mercados y de la propia economía, que ha puesto a los estados en una situación muy crítica, ya en Europa, particularmente en Italia, pero también lo hemos registrado en otros países latinoamericanos, el narcotráfico ha pretendido legitimarse llevando supuestas o reales ayudas sociales a comunidades muy vulnerables. Es una especie de estratagema basada en la figura del Robin Hood. Yo soy un malo, pero quiero ayudar a los más pobres. Y aquí Claro. realmente hay un reto y un desafío enorme. Primero, para que el Estado mantenga unos niveles de diálogo con comunidades eh, vulnerables. En segundo lugar, para que a través de ese diálogo no haya un desplazamiento del Estado que gira alrededor del narcotráfico. Y en tercer lugar, que realmente el Estado sea un competidor efectivo en términos de aplicación de la ley. Pero como tú dices, Enrique, esto no es simplemente un accidente en Chile, hace parte de una historia criminal, tristemente antigua ya, donde hay elementos de la mafia italiana, pero también de organizaciones criminales eh, del este de Europa, de los propios Estados Unidos, y una invención criminal, innovación criminal latinoamericana que realmente ya deja lecciones para contener esa fenomenología. Sí, hay un caso muy pragmático en Latinoamérica, que es el caso de las maras en El Salvador, que prácticamente son interlocutores del gobierno. Entonces, le quería preguntar también, ¿en qué momento, cómo detectaron en Colombia ya que el poder estaba infiltrado por el narco? Con Pablo Escobar entiendo que pasó eso. Bueno, realmente cuando hablamos en Colombia de éxitos en la lucha contra el narcotráfico, nos referimos específicamente a haber interrumpido el propósito mafioso de Pablo Escobar de convertir a Colombia en un narcoestado. Ese individuo tuvo la pretensión, después de haber acumulado una fortuna formidable, de comprar conciencias y de implantar un narcoestado, y él mismo, pues, aspiró al Congreso de la República, pero él mismo también fue el responsable luego de asesinar 4 candidatos presidenciales en 1989 para imponer sus condiciones, por ejemplo, de no extradición. Ese proyecto fue frustrado afortunadamente y ese proyecto puso al descubierto que alrededor del narcotráfico, como lo hizo el cartel de Medellín, se organizaron verdaderos ejércitos privados que luego se llamaron Autodefensas Unidas de Colombia o paramilitares. La buena noticia que da Colombia al mundo es que desde la institucionalidad, también desde el mundo de la política y particularmente con la ayuda de la prensa, de los medios de comunicación, Colombia llevó a procesos judiciales a más de 50 congresistas involucrados con esa parapolítica que a su vez tenía nexos con el narcotráfico. Eh, Creo que el papel de la justicia y la denuncia de los medios y la verticalidad de las instituciones para aplicar la ley
sin distingos es clave para contener lo que en Colombia, digamos, se probó, y es que el narcotráfico no se conforma con utilidades económicas y pretende ejercer poder político. Sí, bueno, uno ve la literatura sobre Pablo Escobar y sobre los mafiosos en Colombia y se da cuenta que buena parte de ellos establecían una especie de estado, se creían como un estado de benefactor al lado de la sociedad. Y aquí está pasando lo mismo, ha salido el concepto de la narcoayuda, que es bandas que proporcionan desde ropa, alimentos, sobre todo en estas crisis, protección, seguridad, a cambio de la complicidad social, y como mencionaba usted, estoy refiriéndome a los sectores más vulnerables, porque usted habló muy bien de los sectores altos que se alucinan un poco con el poder del dinero, pero los sectores bajos que necesitan protección y el Estado está ausente, obviamente que penetran mucho más fuerte los narcos, buscando, como le decía, complicidad y también buscando reclutar a los hijos de esa gente cómplice para que sean sus soldados. Entonces, y eso está pasando en varias barriadas de Santiago y de este país. ¿Cómo se combate eso? ¿Cómo se sanciona el narco? Usted decía con más presencia del Estado. O sea, el Estado tiene que entrar con todo ahí. Sí, pero conviene también, Enrique, hacer una valoración criminológica de cuál es la conducta o las conductas que se asocian a esa presencia del narcotráfico frente a los más vulnerables. Y la verdad, la conclusión, o una de las conclusiones elementales, es que se aplica en este caso, y particularmente en Latinoamérica, una modalidad que en criminología se denomina extorsión a la siciliana. ¿Qué significa eso? Significa que la mafia italiana descubrió que si ofrecía servicios de seguridad, de protección o de ayuda humanitaria a sectores de la población, comprometía y extorsionaba y obligaba después a esa población a que le fuese leal. Es una manera encubierta, digo, llanamente, de esclavizar la ciudadanía sobre una supuesta ayuda de seguridad, protección o de beneficios materiales. Pero en el fondo de eso es una extorsión. Como no es una extorsión típica, sino que es una extorsión colectiva, para la ley penal resulta muy difícil abocar esos casos en materia judicial, porque un elemento que se pide en nuestros códigos penales es la denuncia individual de quien está siendo extorsionado. Y la verdad es que un hombre, una mujer en un territorio de esos es tremendamente vulnerable y tiene mucho miedo de formular la denuncia. Por lo tanto, esa extorsión a la siciliana implica acciones comunitarias y de denuncia colectiva que solo se logran si el Estado genera confianza con esas comunidades. No se trata de criminalizar individualmente, eh, sino de avanzar en procesos realmente colectivos de blindaje para que los narcotraficantes no esclavicen esas comunidades. Y en el fondo de todo, aquí estamos frente a un problema típico del ejercicio de la autoridad. Si uno revisa los niveles de aceptación, de confianza, de favorabilidad de las autoridades policiales en América Latina, estamos bastante más bajos que el resto de Europa y Estados Unidos. Y por lo tanto, el factor crítico a construir para cerrar el espacio del narcotráfico no solamente es trabajar con acciones judiciales de inteligencia, sino cerrar la brecha de desconfianza entre autoridades y comunidad. Es básico para combatir el narcotráfico la inteligencia. Usted trabajó en inteligencia. eh, en Chile se ha reconocido, el gobierno ha reconocido que tiene deficiencia en el sistema de inteligencia y, y que eso repercute en que no se puede detectar a tiempo el crimen. ¿Qué sistema de inteligencia, cómo se arma un sistema de inteligencia eficiente según su experiencia? Enrique, aquí ha habido una evolución que conviene mencionar, particularmente de cara a Chile y el esfuerzo que está haciendo para transformar su institucionalidad policial y de inteligencia. La verdad, la lección es esta. La inteligencia en los primeros años de lucha contra el narcotráfico se desarrolló a partir de una premisa, y era incautar el mayor número de drogas ilícitas y de estupefacientes. Y la verdad, se lograron
confiscaciones enormes, pero el narcotráfico continuó. Luego la inteligencia se enfocó en personas, criminales, y se neutralizaron a los principales capos de esos carteles, y el narcotráfico lo reemplazó y continuó. Luego la inteligencia se ocupó de las organizaciones criminales y se desmantelaron los carteles de la droga y el narcotráfico continuó. La pregunta es, ¿por qué continuó? Porque probablemente la prioridad en inteligencia es generar inteligencia sobre su aparato económico criminal. Y por eso, si a mí hoy me dicen, oiga, Naranjo, general, ¿usted qué comentario le hace al mundo para no hablar de consejos en materia de inteligencia? Yo diría, hay que fortalecer las capacidades para atacar las finanzas ilícitas. Esa inteligencia no es una inteligencia que uno arme y articule de manera rápida. Ahí hay un proceso de ingeniería financiera, de verdaderos expertos, de constitución de bases de datos y de trazabilidad de la economía legal versus la economía informal y luego la identificación de la economía criminal. Y por otro lado, hablando de lucha contra el narcotráfico e inteligencia, el reconocimiento de que estamos frente a un fenómeno transnacional y que por lo tanto una inteligencia aislada, nacional, no conectada al mundo exterior de la comunidad internacional de inteligencia, está fracasada. Este es un tema realmente de tener una gran red institucional de inteligencia para cerrar los distintos agujeros negros a esa actividad criminal. No basta tener un buen servicio de inteligencia local, nacional, si no está conectado en el contexto de la cooperación internacional. Ahora, de la economía criminal que usted habla, que es un concepto bien interesante, en un momento, si no me equivoco, en Colombia se hablaba que esa economía criminal, si uno la extirpaba, que no se podía, obviamente, pero si uno hacía el ejercicio de ficción de extirparla, perjudicaba a la economía local, porque era de tal magnitud los ingresos que generaba el narcotráfico que eran parte de la bonanza económica. Entonces, ¿cómo se enfrenta eso? Esas magnitudes de dinero que están circulando, ¿cómo enfrentar esa economía criminal, que es un concepto bien interesante, como le decía? Pues Enrique, la verdad, al principio se pensó que esa economía criminal producía progreso, desarrollo y bienestar. Lo que está probado es que por el contrario, la economía criminal destruye empleos, destruye industria, destruye riqueza, porque es una manipulación que no persigue ningún fin social. En los estados de derecho, la riqueza, el crecimiento económico, el mercado, tienen como fin realmente satisfacer el estado de bienestar de los ciudadanos. No pasa eso con la economía criminal. Esa economía criminal gira alrededor del eje de lucro de quienes son dueños de esos aparatos criminales. Entonces yo creo que destruir el mito de que las economías criminales contribuyen al bienestar y a la solidez económica formal de una nación es una prioridad. Y por otro lado, hay que avanzar en una distinción que en América Latina es tremendamente compleja y yo diría dolorosa. En América Latina conviven, coexisten simultáneamente tres economías. La economía formal, que paga impuestos, que es transparente. La economía informal, esa economía que uno ve en las calles, realmente con vendedores estacionarios o ambulantes, que normalmente lo que comercializan es contrabando o bienes, digamos, que no pagan impuestos. Y en tercer lugar, la economía criminal. En la medida en que la economía formal de una nación es más grande, su conexión con la economía criminal tiende a ser mucho más estratégica. Suelo poner, cuando visito distintas ciudades en América Latina, este ejemplo. Cuando veo un vendedor ambulante vendiendo dispositivos electrónicos o, como sucedía hace unos años, los CD en las calles, uno puede pensar que se trata de alguien desvalido que está tratando de sobrevivir. Pero cuando uno profundiza en esa informalidad, llega realmente al descubrimiento de que hay una empresa criminal que lo surte, que lo alimenta,
que lo abastece de esos bienes, que explota a ese vendedor ambulante y la fortuna queda para esos realmente dueños de esa economía criminal. Y en América Latina cambia de país a país. Lo que está claro es que hay una vinculación directa entre el lavado de activos del narcotráfico y el contrabando. La verdad, luchar contra la economía criminal no supone solamente focalizarse en el lavado de activos directo del narcotráfico, sino en el lavado de activos indirecto, por ejemplo, de lo que sucede con el contrabando a gran escala. General, le comentaba al inicio de esta entrevista en la situación política en Chile. Hubo un conflicto social y político desde octubre y ahí nos explotó en la cara que el narcotráfico era poderoso, sobre todo en la periferia de la ciudad, y que estaba activando una especie de caos para beneficio propio. ¿Cómo vivieron ustedes en Colombia esto? O sea, ¿el narco necesita caos político o otros dicen que necesita cierto orden y llegar a ciertos acuerdos con las autoridades para hacer el comercio tranquilo y que los dejen trabajar mientras ellos no desordenan el naipe social? Pero aquí había una explosión, o sea, hay unos narcos velorios con fuegos artificiales, pirotecnia, a vista y paciencia de la autoridad y de la policía. Entonces, ¿cómo lo vivieron ustedes para darnos luces de cuál es la profundidad de esa penetración narco en el caos social? Enrique, usted plantea realmente las dos aristas de este problema. Por un lado, hay una lógica mafiosa, narcotraficante, que pretende dar las apariencias de una total normalidad simplemente para que el negocio funcione sin interrupciones. Eh, Muchas veces llego, digamos, a ciudades en Centroamérica donde me dicen, aquí no está pasando nada, aquí todo está tranquilo. Y la verdad uno sabe que son puntos de destino para el acopio a gran escala de drogas o para el tráfico de drogas o que son retaguardias mafiosas. Y por lo tanto, donde hay retaguardia mafiosa, el ideal de esos narcotraficantes es que haya una apariencia de normalidad para no llamar la atención de la autoridad. Pero por otro lado, hay momentos donde esas mafias quieren distraer y exacerbar el Estado para ellos avanzar en su propósito de expandir su negocio criminal. Eh, en el caso colombiano, lo que es evidente es que esa actividad nació, digamos, del mundo rural colombiano, donde lo primero que hicieron fue llevar a una masa crítica de campesinos desvalidos a sembrar arbustos de coca y a crear una especie de subcultura alrededor de ese cultivo, porque esos campesinos, abandonados como están en esa Colombia profunda, su única opción de supervivencia era sembrar coca, con lo cual tampoco cambiaban su estatus, seguían siendo igual de pobres o miserables. Pero la verdad, ellos han movilizado a esos campesinos a su antojo y muchas veces los han sacado para que protagonicen disturbios, para que hagan bloqueos de vías nacionales y en general para generar un poco de caos territorial. Ya en las zonas urbanas, el elemento crítico es esa distribución geográfica periférica en nuestras ciudades. Los suburbios más pobres, las llamadas favelas, las comunas de nuestras grandes ciudades, se convierten en un botín para ejercer control territorial y manejar las finanzas del narcomenudeo. Ahí lo que hay es un problema de venta al detal de los llamados distribuidores de la droga en las grandes ciudades. Y ahí hay una confrontación permanente para tratar de mantener ese mercado al detal de drogas. En el caso de las protestas sociales, yo quisiera ser ahí tremendamente delicado, si me permite la expresión, para que alrededor de un fenómeno que no es solamente latinoamericano, chileno, colombiano, sino que parece ser, digamos, global, con las llamadas primaveras árabes, sirias, turcas, griegas, españolas de hace años, la ciudadanía ha encontrado en la protesta social una expresión ciudadana para reclamar eh, a los gobiernos, a las instituciones, mayor eficiencia, mayor efectividad en la solución de los problemas.
Y por lo tanto, esa protesta siempre podrá ser, en unos casos infiltrada, en otros manipulada o en otros casos aprovechada por criminales organizados. Pero llamo la atención para que en el análisis de lo que sucede al interior de la protesta social no haya estigmatizaciones o generalizaciones que logren, digo, descalificar esa protesta social. Al final, la protesta social en los estados democráticos es un derecho, siempre y cuando se ejerza de manera pacífica. Por lo que dice usted, el narco no es una especie de eunuco político, o sea, puede tener posiciones. Aquí parecen que nos parecen a una, y por eso la experiencia de usted, porque en un primer momento Pablo Escobar también parecía un delincuente común y corriente y terminó lo que terminó. Aquí todavía no se erigen esas figuras, esas personalidades, por lo que hemos sabido. Pero, o pareciera que el narco no tiene posición política, no tiene, que el control territorial solo le importa por una cuestión delincuencial. ¿Usted cómo ve eso a la luz de su experiencia en Colombia? Pues francamente creo que es el estado embrionario que si no se controla, al final genera a esos protagonistas criminales que sí pretenden tener vocería política o por lo menos social en unas comunidades en particular. Yo creo que no hay que subestimar, digamos, la presencia, entre comillas, invisible de esos capos frente a sus propias organizaciones. La diferencia del narcotráfico de hoy frente al del pasado es que ellos aprendieron las lecciones de lo que significaba primero tener organizaciones estructuradas jerárquicamente, verticalmente, como los llamados carteles. Luego de que fueron desmanteladas esas organizaciones, dieron origen a lo que los americanos llaman los baby cartels, que son organizaciones más pequeñas, menos visibles. Y yo diría que hoy el gran reto de la autoridad es enfrentar a un narcotráfico que primero tiende a ser global, está interconectado. Un narcotraficante chileno tiene contactos con peruanos, con colombianos, con mexicanos, con norteamericanos, y ahora recientemente hemos visto en mi país, por ejemplo, conexiones con organizaciones mafiosas de los Balcanes. Aquí el mundo globalizado en todos los términos significa también esa globalización. Y por otro lado, estamos como desafío enorme, las autoridades en obligación, están esas autoridades de visibilizar a los narcotraficantes que quieren vivir, digamos, en una clandestinidad total para no ser perseguidos. Por la verdad, un negocio con el volumen del capital que maneja, con los tentáculos que tiene abiertos para poder lucrarse de ese negocio, tiene unas cabezas, unos cabecillas que están hoy escondidos y que hay necesidad de identificar. Ya no son Pablo Escobar reconocidos, ni son el Chapo Guzmán, son personas que realmente no quieren ser identificadas, pero que siguen produciendo el mismo nivel de daño o más. Aquí, en general, se está hablando de una reforma a la policía por una cuestión de gestión, de eficiencia y también por algunos problemas de inteligencia, de la calidad de la inteligencia y también de corrupción. Eh, ¿Cómo mantenía usted a sus hombres lejos del poder corrupto del narcotráfico? Porque parece muy difícil, sobre todo con policías que no son muy bien pagados y que ven al frente a tipos con mucho dinero, mucho poder y también mucha autoridad en las villas periféricas de la capital. Enrique, déjeme hacer un comentario previo a la respuesta. Cuando hemos revisado, digamos, en detalle, país a país latinoamericano, en relación con la confianza que tienen en sus autoridades policiales, llegamos a la conclusión de que Chile tradicionalmente ha estado a la vanguardia de esa confianza ciudadana. Y por otro lado, cuando revisamos cómo reaccionan las sociedades frente a la corrupción, también lo digo y no quiero que suene como un halago, simplemente es un comentario basado en evidencia. La sociedad chilena reacciona con más vehemencia en rechazo a la corrupción que otras sociedades latinoamericanas. Y ahí yo digo que Chile tiene un gran activo, y es que se sorprende, reacciona y hace visible esos hechos de corrupción para actuar sobre ellos. Y por otro lado, conozco
por razones, digamos, de mi oficio y por la generosidad que ha tenido el gobierno chileno en contacto con el BID, donde soy consultor, de conocer los detalles de lo que ha significado esta propuesta de reforma institucional en seguridad para Chile. Y destaco primero que es el resultado de un pacto nacional, donde hay un consenso de que hay que dar un salto hacia adelante en esta institucionalidad. Destaco igualmente que esta es una reforma que se está avanzando con distintos sectores de la sociedad, donde hay centros de pensamiento de la sociedad civil, hay también académicos de universidad, desde luego la dirigencia política y el propio gobierno, con asesoría internacional como la que representa el BID en esta materia. Y por otro lado, yo sí creo que es necesario, hoy, en un mundo tan cambiante, que no solamente en Chile, sino en Latinoamérica en general, se ponga mucha atención sobre los cuerpos institucionales de policía y seguridad. No puede ser simplemente que la política de seguridad pública de América Latina se base en el discurso de mano dura al narcotráfico o a la justificación de que mientras hay pobreza habrá delincuencia. No, en el centro de la política de seguridad pública debe aparecer con nitidez un propósito fundamental de reestructurar, transformar y fortalecer las capacidades de los cuerpos de policía. Porque al final son ellos los que están en las calles atendiendo el problema y son ellos, como dirían los griegos clásicos, los que facilitan el ejercicio del buen gobierno. Al final la policía es el buen gobierno en las calles. Y en ese sentido, creo que Chile, dado los desafíos que tiene, los retos que tiene el gran propósito, y ojalá lo cumpla, de fortalecer capacidades, primero, para asegurar que haya una mayor relación vinculante, en mi opinión, entre la ciudadanía y sus cuerpos de policía. ¿Y qué significa eso? Generar una cultura de rendición de cuentas de la autoridad hacia los ciudadanos. Esa cercanía, para que sea el ciudadano el que escrute, haga veeduría social sobre el desempeño institucional, es crítico. Segundo, para que el ejercicio de la autoridad sea un ejercicio de autoridad basado, en mi opinión, en dos pilares: el conocimiento y el respeto a los derechos humanos. Autoridad que se ejerce sin conocimiento en una sociedad posmoderna del conocimiento y sin respeto a los derechos humanos es una autoridad que se desvaloriza y termina siendo despreciada por el ciudadano. Y en tercer lugar, competencias profesionales donde el tema de la innovación, de la ciencia, de la aplicación tecnológica estén siempre presentes en el comportamiento y en el devenir de esas instituciones policiales. En general, el tema de la corrupción, ¿cómo lo enfrentaron y cómo se enfrenta a medidas concretas que mantengan a la autoridad de las instituciones y a los policías de la calle, me refiero, lejos de la tentación del poder de los carteles? Sí, yo creo que hay, digamos, como una especie de cuatro monstruos que persiguen a los cuerpos de policía. Está el monstruo de la corrupción, que menciona Enrique. Está el monstruo del abuso de autoridad y el exceso del uso de la fuerza, la brutalidad policial. Está el monstruo de la falta de resultados, la falta de efectividad, y está el monstruo de la insensibilidad de la policía frente a los ciudadanos. Un buen comando, una buena direccionamiento de un cuerpo institucional de la policía tiene que ocuparse 24 horas al día de contener esa amenaza de esos cuatro monstruos. Y frente al monstruo de la corrupción hay varias lecciones también aprendidas. Hay una tendencia natural de los cuerpos de policía a negar que pueden ser objeto de corrupción. Y se recurre a lo que se llama la teoría de las manzanas podridas. Entonces se dice, no, es que esto es una manzana podrida. Basado en estudios axiológicos, no lo estoy diciendo, digamos, simplemente como una lección de vida después de haber sido director 5 años, sino basado en un teórico norteamericano, justamente un general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, un axiólogo, que combatió esa idea de las manzanas podridas. Yo terminé convencido
de que ese axiólogo tenía razón y había que hacerle caso. ¿Cuál es el razonamiento? Una manzana podrida, como puede ser un policía, está inmerso en un barril contenedor donde están otras manzanas que es la propia institución. Y si una sola manzana de esas se daña, se corrompe, quiere decir que las condiciones del barril donde están no son óptimas. Segundo, que si una sola manzana se corrompió, es probable que haya contagiado a otras manzanas. Y por lo tanto, la lógica para enfrentar la corrupción es no negarlo, visibilizarlo y abandonar la teoría de las manzanas podridas. Eso para comenzar. En segundo lugar, dar lugar a todo un protocolo y a un procedimiento de integridad policial que comienza desde el propio momento de la selección para la incorporación y el reclutamiento, que significa el seguimiento en la etapa de formación, que significa después aplicar medidas que pueden sonar odiosas, pero que en el caso colombiano yo destaco y tienen que ver, por ejemplo, con la aplicación del polígrafo. Hoy uno podría decir que el polígrafo ha tenido un desarrollo formidable desde los años 60 hasta hoy y que a pesar de que estamos hablando de una máquina que solamente arroja unos indicios para saber si alguien mintió o no, la aplicación sistemática acompañada de otras actividades para confirmar o desvirtuar esos indicios que arroja el polígrafo resultan tremendamente eficaces. Déjeme decirle que durante nuestra gestión, hace ya muchos años, hace 8 años que yo dejé la institución, dejamos el centro de poligrafía más grande de América Latina para verificar la integridad de los policías expuestos en cargos susceptibles o de riesgo de contaminación por corrupción. Y por otro lado, digo que para enfrentar el fenómeno de la corrupción, bien conviene incluir dentro de las políticas institucionales la atención a las familias de los policías. Nadie más competente ni más eficaz para evitar que un funcionario policial se corrompa que su propia familia, su propia esposa e hijos. Pero hay que tener diálogo con ellos para que ellos sean un elemento de fortaleza en el mantenimiento de principios y valores de ese funcionario. Qué buen punto ese, ¿eh? No lo había pensado. De verdad que esta cuestión es más sistémica que una bala de plata, creo. ¿Mm? Sí, Le quería preguntar, sí, no, diga. no, tal vez, Enrique, sobre balas de plata. Hoy cuando se habla de corrupción en América Latina, parece que la única fórmula que se ofrece para combatirla es meter los corruptos a la cárcel. Desde luego hay que hacerlo, pero pensar que uno simplemente con medidas judiciales punitivas combate la corrupción es una gran equivocación. General, ¿qué opina usted de la legalización de la droga como una arma útil para enfrentar a las mafias y llegar a alguna solución, no completa porque eso es imposible, pero una solución más eficiente de lo que ha sido hasta ahora en contra del narcotráfico? Enrique, esa afirmación en términos generales es una afirmación que confunde. Déjeme darle algunas razones por qué confunde. Porque cuando se habla de legalizar las drogas, la verdad no estamos hablando, como se habló en su momento, de legalizar el alcohol. El alcohol era un único producto. Hoy, observatorios de consumo de drogas en el mundo han identificado un poco más de 500 sustancias químicas, naturales o sintéticas, que se están consumiendo. Y estamos hablando por lo menos de una gama demasiado amplia para uno decir, vamos a legalizar todas las drogas. Eso es imposible de abordar con esa generalización. Y en segundo lugar, creo que la humanidad ha desarrollado ya un modelo frente a libertades, a salud pública y a seguridad y orden público frente a algunos temas. Y eso lo que significa es que más que legalizar hay que regular, reglamentar el consumo de algunas drogas. Fíjese, Enrique, lo que ha pasado, por ejemplo, con marihuana. En la medida en que estudios científicos
fueron demostrando que la marihuana era menos nociva de lo que para la salud y para la psiquis, de lo que en un momento se dijo. Hay ya muchos estados que han entrado en una reglamentación, no para legalizarla, sino para permitir el consumo regulado, vigilado por el Estado de marihuana. Pero yo diría que, y no estoy de acuerdo con ni legalizar ni con la política radical de prohibicionismo. Yo estoy en el centro de un planteamiento que implica regular el consumo de algunas drogas, vigilar ese consumo y en todo caso asegurarnos de que bajo esa regulación haya primero un desprendimiento del mundo criminal para que el usuario no quede conectado a ese mundo criminal y en segundo lugar que haya una vigilancia de salud pública sobre esos consumidores. Ya, y esto también tiene que ver con la bala de plata. Como dice usted, esta cuestión no es una u otra cosa, sino que más bien son distintas políticas de acuerdo a cada circunstancia, a cada país y de acuerdo a cada nivel de narco que haya en cada país, porque son países que se han enfrentado a distintas situaciones. O sea, ¿m? Sí, realmente hay un error y es generalizar políticas sin entrar a verificar las propias características de cada sociedad, de cada estado, de cada país, de cada institucionalidad. Y en ese sentido, uno lo que diría es, hoy el mundo debería generar un debate mucho más amplio e inclusivo para explorar políticas antidrogas que nos saquen de este laberinto en que estamos. ¿Y el laberinto cuál es? Por un lado, una institucionalidad cada vez más radical en la tesis prohibicionista de las drogas y por otro lado, unas comunidades que han ido imponiendo unos consumos y regulados de drogas. Entonces, parece ser una política un poco esquizofrénica, porque son dos elementos totalmente contradictorios. Le menciono el caso de la marihuana. Mientras en el mundo, digamos, se está consumiendo marihuana a través ya de regulaciones que han sido aprobadas o en plebiscitos o en legislaciones de estados, en América Latina el pequeño productor de marihuana sigue siendo perseguido y es objeto de cárcel, cuando realmente si está produciendo marihuana para alguien que ya reguló que la puede consumir, ¿por qué no hay una especie de simetría en el tratamiento? ¿Y por qué no formalizar a ese productor de marihuana para vigilarlo, controlarlo y no tenerlo por fuera de la ley, sino incorporarlo a esos mercados que algunas sociedades ya han ido regulando y permitiendo? Eso para significar solamente un ejemplo. Y por otro lado, creo que hay también una cierta hipocresía en la política antidrogas cuando no se reconoce la explosión y el daño que están produciendo los fármacos. Y me refiero concretamente al problema de los opioides. Ha generado enorme daño el consumo de opioides que son una desviación del mercado farmacológico legal a un consumo no controlado. Y por otro lado, hay un elemento también a considerar y es que, por ejemplo, en tiempo de pandemias, ya nos llegan reportes de Europa, la multiplicación del consumo de drogas sintéticas elaboradas caseramente con químicos en casa ha crecido exponencialmente. Hoy uno podría decir que el mundo del narcotráfico y del consumo de drogas está enfrentando una triple competencia. La competencia de las drogas naturales, básicamente cocaína, heroína y marihuana. La economía o la competencia mejor de las drogas sintéticas, típicamente metanfetaminas y otras, y la competencia de las drogas farmacológicas. Ahí hay que General, ponerse muy sí. de acuerdo. General, Sí, es necesario siempre, indispensable que, por ejemplo, Estados Unidos sea un aliado en la lucha contra la droga, y se lo pregunto, no estoy haciendo un juicio de valor. pues mira, en el caso colombiano, de cara al fortalecimiento institucional, hay que decirlo y decirlo francamente, los Estados Unidos fueron un factor crítico de éxito para ese fortalecimiento institucional colombiano. Fue a partir del Plan Colombia
que se logró por transferencia de tecnología, de conocimiento, de cultura, si se quiere, institucional, transformar las fuerzas militares y la policía. Y se elevaron así sus capacidades. Y de otro lado, evidentemente Estados Unidos es un jugador vital en esto, porque figura como el principal consumidor de las drogas que produce América Latina y por lo tanto un buen entendimiento para conocer eh, qué pasa en ese mundo del tráfico y del consumo resulta vital. Yo francamente creo, como lo mencioné antes, que da la esencia del narcotráfico, que es un delito típicamente transnacional, se imponen lógicas transnacionales de cooperación. Sí, eso que usted mencionaba al principio, que es un delito transnacional y que el narcotraficante chileno sí tiene contactos con, pueden ser, no quiero nombrar ni un país, pero los países de Europa del Este, todo eso, eso llama a tener una colaboración global, o si no es imposible hacerlo. Además, con los países productores también hay que tener cierta intercambio recíproco de información para saber en qué está el negocio. Sí, y yo diría que hay como tres asuntos críticos en esa cooperación. Primero, el entendimiento político de cooperación, que significa identificar unos objetivos comunes y avanzar sobre ellos y hacer seguimiento sobre esos objetivos. Dos, un entendimiento a nivel del desempeño institucional de los servicios de inteligencia, las policías y en algunos casos donde están comprometidas las fuerzas militares en esta tarea. Y uno muy importante es la cooperación judicial. Los convenios de asistencia judicial son necesarios, son indispensables. Y hay que decir que todavía en América Latina hay países donde hablar de extradición es una especie de herejía frente a la tradición cultural, jurídica de países. Cuando realmente, cuando se habla de extradición, es simplemente reconocer que estamos frente a una delincuencia altamente móvil que produce daños no solamente en el territorio donde se origina, de donde es, sino que trasciende esa frontera y produce daños extraterritoriales. Cooperación judicial, cooperación y cooperación política y en el fondo cooperación para transferencia de conocimientos y tecnología resulta crítico frente al narcotráfico. General, no puedo dejar de preguntárselo, so pena de ser majadero, y yo creo que capaz que se lo han preguntado 42.000 veces, pero ¿por qué y cómo cayó Pablo Escobar? Porque hay tantas series, hay tantos Pablo Escobar en Netflix que ya uno no sabe qué es ficción y qué no es ficción. Pues Enrique, esa es una pregunta, digamos, totalmente conveniente en tiempo de series de televisión que han logrado construir una mezcla entre ficción y realidad que confunde. Yo lo primero que diría es, Pablo Escobar fue neutralizado en Colombia, primero sobre la base del heroísmo de políticos, de periodistas, de jueces y de policías y de ciudadanos y de empresarios que dieron su vida para no claudicar frente a esa amenaza narcoterrorista. Hay que recordar que aquí buena parte, digamos, de nuestra dirigencia más brillante fue asesinada por el cartel de Medellín. Y ahí, digamos, ese es el origen de lo que yo diría fueron los pasos subsiguientes. Segundo, Pablo Escobar también es neutralizado porque hay una convicción desde el interior de la institucionalidad que permitir que ese individuo avanzara a un estado narcotraficante para imponer las reglas de un narcoestado sería imperdonable. Y tercero, digo, Pablo Escobar es el resultado de una sumatoria de capacidades nacionales e internacionales, particularmente de Estados Unidos, que fueron fortaleciendo los servicios de inteligencia colombianos para que mis antecesores, porque ahora que están de moda las series, hay gente que me atribuye a mí toda la operación de Pablo Escobar. No es cierto. Ahí hubo verdaderos héroes, algunos visibles, otros anónimos, que fueron los realmente protagonistas del derrumbe de ese cartel. Pero la caída de Pablo Escobar, digamos, no es solamente el abatimiento de ese personaje criminal.
es en general la señal a una estructura mafiosa. Recuerdo estas cifras. En ese proceso de desmantelar ese cartel se capturaron más de 5.000 narcotraficantes. Se incautaron miles, millones de dólares y de efectivo y de activos. En ese proceso fue posible también vincular judicialmente a ramificaciones empresariales, políticas, institucionales que tenía ese cartel. Y por lo tanto hay una señal contundente para que se intelecto mafioso. Pero él cae como resultado de una decisión política, de la voluntad política y de una decisión de las instituciones de aplicar sus mayores capacidades, y particularmente la de inteligencia, donde la anécdota es básicamente inteligencia, seguimiento de una comunicación y triangulación del origen de esa comunicación que lleva a las autoridades al lugar donde él se estaba refugiando. General, usted ha mencionado más de alguna vez el narcoestado. ¿Qué es un narcoestado y cuáles son los que existen actualmente? Bueno, según digamos lo que nosotros pudimos constatar en esa época, es que se quería llevar a la sociedad colombiana simplemente a que dejara al lado los principios de una democracia y de un Estado de Derecho, simplemente para sobre la idea, el canto de sirenas de que el narcotráfico con su capital económico podría elevar el nivel de bienestar de la comunidad, eh, pues tener congresistas, cerrar los aparatos de justicia y ejercer el poder desde el Ejecutivo. Esa era una pretensión totalmente ridícula, utópica, pero tremendamente peligrosa, dado el poder de ese narco criminal. Pero por otro lado, uno podría decir que el narco no es una situación en blanco y negro, donde uno podría afirmar lo siguiente. Hay países, sociedades en América Latina donde microterritorios han sido cooptados por el narcotráfico y en esos territorios normalmente aparece un político que es el alcalde, acompañado de unos concejales o ediles que cooptan la autoridad policial, judicial de ese pequeño poblado y ejercen control para favorecer intereses del narcotráfico. Los hemos visto no solamente en Sudamérica, sino en Centroamérica. General Oscar Naranjo, se nos pasó la hora ya, estamos en la hora, ha sido un agrado conversar con usted, que nos cuente a los chilenos su experiencia en la lucha contra el narcotráfico y darnos pistas y señales también sobre cómo abordarlo, porque es un problema que yo creo que nunca va a tener solución. El cuento es que tratar de aplacar al máximo el consumo de droga en la gente, sobre todo en los jóvenes, y tratar de sacar a esos jóvenes soldados de estas bandas de delincuentes. Le agradezco mucho, general. Enrique, mil gracias por esta oportunidad, por esta conversación, que francamente lo que quiere es poner de relieve lecciones aprendidas de éxito y fracaso, y por otro lado, una visión un poco más extendida, ya global, de lo que significa en qué estamos, en una lucha que francamente está llamada a transformarse para ser más efectiva, para que se favorezca la vida, la libertad, los derechos, la seguridad y la salud de los ciudadanos, y para que la gobernabilidad de nuestro Estado de Derecho sea una gobernabilidad plena a partir de principios y valores democráticos. Muchas gracias. Un abrazo y muchas gracias nuevamente. Hasta luego a Muchas todos los gracias. que nos vieron.